Buenas, vamos a dar inicio a la videotutoría de Estadística 2, referida a la aproximación normal a la binomial, específicamente del capítulo 7 del libro Estadística aplicada a los negocios y la economía, de la 16ª edición. Todo lo que vamos a ver está referido a ese libro. Van a haber contenidos de ejercicios prácticos del libro y algunos otros ejercicios de exámenes anteriores que nos van a servir de práctica para los siguientes exámenes. Entrando entonces en el tema que nos ocupa, la aproximación normal a la binomial. Como ven, esto es una continuación de lo que iniciamos en la videotutoría anterior, donde decía capítulo 7, distribución normal, que es una distribución de probabilidad para variables continuas. Anteriormente, en el libro podíamos encontrar lo que eran las distribuciones de probabilidad discretas, como la binomial, la hipergeométrica y la Poisson. En esta sección, lo que vemos es esta aproximación que podemos aplicar de la normal a la binomial para algunos casos muy específicos. La distribución normal, entonces, entendiendo que es una distribución continua, obtiene una buena aproximación de la distribución binomial, que es una distribución discreta, para valores grandes de n. La distribución de probabilidad normal es generalmente una buena aproximación a la distribución de probabilidad binomial cuando n por p y n por 1 menos p son superiores a 5. Además de esta condición, deben cumplirse estos otros 4 aspectos. Los resultados excluyentes de éxito o fracaso, tal y como se cumple en la distribución binomial. La distribución es el resultado del número de éxitos en cada prueba. La probabilidad de éxito es igual en cada una de las pruebas y cada prueba es independiente. Estos son aspectos o condiciones que son parte de las características de la distribución binomial y que justamente tienen que cumplirse igualmente en esta oportunidad para poder aplicar la aproximación que vamos a ver. Es posible entonces utilizar una distribución normal en sustitución de la binomial para valores grandes de n, porque a medida que aumenta el tamaño de n, la distribución binomial se aproxima cada vez más a una distribución normal. En las gráficas que se muestran a continuación, podemos ver una primera gráfica cuando n es igual a 0 o a 1, o sea, n igual 1, cuando n es igual a 3 o cuando n es igual a 20. Vemos que entre más grande es el tamaño de la muestra, la distribución tiende a aproximarse a una distribución de probabilidad normal. El factor de corrección entonces consiste en un valor sumado o restado de 0.5, siempre es 0.5, según se requiera, a un valor seleccionado cuando se utiliza una distribución de probabilidad continua para aproximar una distribución discreta. Ahora, ¿cómo aplicamos este factor de corrección? Entonces, la aplicación, si sumamos 0.5 o restamos 0.5, va a depender de la probabilidad que vamos a calcular. En los casos entonces donde la probabilidad de que por lo menos ocurra x utiliza el área por encima de x menos 0.5. Si lo que debemos calcular es la probabilidad de que ocurra más de x, entonces el factor es x más 0.5. Si es la probabilidad de que ocurra x o menos, el factor es x más 0.5. Y si es la probabilidad de que ocurra menos que x, entonces el factor es x menos 0.5. Veamos un ejemplo, tal y como aparece en la página 202 del libro que mencionamos. Supongamos que la gestión del restaurante Pizza
Santoni encontró que el 70% de sus clientes regresa para otra comida. Durante una semana llegaron 80 nuevos clientes por primera vez. ¿Cuál es la probabilidad de que 60 o más regresara para otras comidas, para una segunda comida? Entonces, si aplicamos, vemos que esto tiene un comportamiento de una distribución binomial, pero si aplicamos la fórmula de la distribución de probabilidad binomial, tendríamos que calcular combinaciones para cada uno de los valores de x siguiendo la fórmula de la función de probabilidad, donde recordemos que era combinaciones x de n por p elevado a la x por 1 menos p elevado a la n menos x. Entonces, para x igual 60, porque recordemos que la probabilidad que tenemos que calcular es de que 60 o más clientes lleguen a una segunda vez al restaurante. Entonces, para x igual 60, sería combinaciones 60 de 80 por 0.7, que es la probabilidad de que puedan regresar una segunda vez, elevado a la 60, que es x, por 1 menos 0.7, elevado a la 20, que es n menos x, y esto es menos 0,63. Así sucesivamente debemos ir calculando cada una de las probabilidades desde x igual 60 hasta x igual 80. En el cuadro que se muestra aquí abajo podemos ver el resultado de todas las probabilidades que calcularíamos de 60 hasta 80 sucesivamente. Y la suma de todas ellas, recordando de que esto es un evento compuesto de una serie de eventos simples. Al final la probabilidad total me va a dar 0,197. Si se grafica toda la función de probabilidad para todos los diferentes valores de x, en este caso estamos desde x 43 hasta x igual 68, vemos que tiene, entre más grande el tamaño de la muestra, justamente como en este caso, que estamos hablando de una muestra de 80, la función se parece a una función de probabilidad normal. Y en realidad lo que en este caso nos interesa es solamente este sector de la curva. Entonces, es posible en un caso como estos, donde como vimos la x es grande, es un factor, se está cumpliendo el hecho de que hay éxito o fracaso, o sea, regresa o no regresa. Podemos aplicar entonces el factor de corrección para aproximar esta normal a la binomial. Entonces, en primer lugar, debemos encontrar la media y la varianza de una distribución binomial para poder aplicar la fórmula de la normal. Recordemos que la fórmula para calcular las probabilidades en una distribución normal, debemos estandarizar los datos y es con z igual a x menos mu entre sigma. Con los datos que nos dieron no teníamos ninguna mu, que es el promedio de la población, ni un valor de sigma, que es la desviación estándar. Entonces, utilizando la aproximación binomial, podemos calcular ese promedio y esa desviación estándar. Entonces, mu es igual a x por n, o sea, a n por p, siendo n 80 y p 0,70. Mu sería igual a 56. Sigma o la varianza, más bien sigma al cuadrado, es igual a n por p por 1 menos p, que es igual a n80 por 0,70 por 1 menos 0,70. O sea, la varianza es 16,8. La desviación estándar, que es el sigma, es la raíz de la varianza. La raíz de 16,8 es igual a 4,10. Entonces ya tenemos las dos incógnitas para poder calcular parte de la fórmula. Tenemos el mu y tenemos el valor de sigma. Ahora, necesitamos resolver lo del x. Si bien es cierto, teníamos que lo que debíamos calcular era la probabilidad de que x fuera mayor o igual a 60. Recordemos que debemos aplicar un factor de corrección para poder hacer esta aproximación. Entonces,
el factor es 60 menos 0.5, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Eso convertiría el valor de X en 59,6. Al estandarizar los datos, entonces, Z es igual a 0,85. Procedemos luego a buscar el área bajo de la curva menor de 59,5 asociado a un Z de 0,85. La probabilidad es 0,3023. La buscamos en la tabla normal, donde está acumulado el valor desde mu igual 56 hasta x de 59,5. Esta área que está aquí en color lila es el área que debemos calcular para todo x mayor de 59,5. Acordémonos que la tabla normal lo que nos da son los valores acumulados desde la mitad hacia la derecha o hacia la izquierda porque es simétrica. Entonces el acumulado que nos va a dar buscando Z de 0,85 es este sector debajo de la curva, que es de 0,3023. Como todo esto está acumulado el 50% de los datos, o sea, 0.5, para encontrar la zona que está de morado es 0.5 menos 0.3023 es igual a 0,1977. Entonces, ¿cómo podemos concluir? La probabilidad de que 60 o más clientes regresen a la pizzería es del 19%. Aquí repasamos entonces cómo hicimos la búsqueda del valor de Z que nos dio 0,85. Buscamos en la primera columna 0,8 y recordemos que las siguientes columnas de la función de probabilidad normal lo que nos da es el valor correspondiente al segundo decimal. Entonces, como es 0,85, aquí buscamos donde está el 0,5 y donde se cruzan los dos valores es 0.3023. Veamos entonces este otro ejercicio. Las atenciones en los servicios de emergencias de la caja se clasifican como urgencias y no urgencias, según el nivel de gravedad del problema del paciente. Se sabe que el 65% de las atenciones para el 2011 fueron no urgencias. Suponga que se toma una muestra al azar de 100 de esos pacientes. Obtenga las siguientes probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 75 o más correspondan a no urgencias? Primero tenemos una variable que se comporta éxito o fracaso, o sea, urgencia y no urgencias. Entonces ya tenemos una característica aquí importante que considerar. Luego tenemos una muestra de 100 pacientes, o sea, es una muestra grande. Entonces ya es otro indicador de que podemos hacer una aproximación de la normal a la binomial. Entonces, para un valor de n igual 100, una probabilidad de 0.65, calculamos el valor de mu, n por p, o sea, que es 65, y la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, que es n por p por 1 menos p. Esto es igual a 4.73. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 75 es lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 74,5, aplicando el factor de corrección correspondiente, que en este caso, al igual que el ejemplo anterior, como es la probabilidad de que x sea mayor o igual que un determinado número, entonces restamos el 0.5, quedándonos el x 74,5. Procedemos a estandarizar los datos, entonces con x de 74,5 menos el mu que calculamos de 65 y la desviación estándar de 4,77, obtenemos un valor de z de 1,99.
Es importante ver siempre las probabilidades de manera gráfica, porque nos ubicamos mejor de cuál es el área bajo la curva que debemos determinar. Entonces, colocamos siempre en el medio el valor del promedio, del mu, y identificamos en la recta dónde está el valor de x que debemos calcular, que es 74,5, es la zona a la derecha de ese valor. Igualmente, la tabla nos va a dar el acumulado desde acá hasta el z de 1,99 y esto es 47.4767. Punto 5, que es el total de esta área, menos 0.4767, nos da una probabilidad final de 0,023, que es lo que estaría en esta área que está sombreada. Continuando con el ejercicio, la segunda pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 60 atenciones sean consideradas no urgencias? Entonces repasamos nuevamente, tenemos un n de 100, una probabilidad de 0.65, tenemos el mu de 65 y la desviación estándar de 4,67, son los mismos datos del ejercicio anterior, pero lo que nos cambia aquí es la aplicación del factor de corrección, porque en este caso es la probabilidad de que sean menos de 60 tensiones. Entonces, el factor de corrección es 60 más 0.5 y eso nos va a dar 60,5. Así que a la hora de estandarizar los datos, el valor de z nos va a dar 0,94. Viéndolo gráficamente, vemos que nos estamos ubicando del lado izquierdo de la curva, donde lo que tenemos que identificar es el área que está rayada para todos aquellos valores menores de 60,5. Buscamos en la tabla normal el valor de 0,94 y vemos que lo que está acumulado desde el valor central hasta el z de 0.94 es una probabilidad de 0.3264. 0.5 menos esta probabilidad nos da 0.173. Recordemos igualmente que el hecho de que 0.94 sea negativo, lo que nos dice es justamente que estamos del lado izquierdo de la tabla y que nunca una probabilidad va a dar negativa. Las probabilidades jamás son negativas, siempre van a estar entre 0 y 1, ni menos ni más de eso. Pero el valor de z sí puede ser negativo, que es el z que estaría asociado a este valor de 60,5 y lo que nos indica es justamente que estamos del lado izquierdo de la tabla. Continuamos también con el mismo ejercicio y calculamos cuál es la probabilidad de que entre 60 y 74 atenciones sean considerados no urgencias. Entonces, partiendo de los mismos datos que vimos en los dos ejercicios anteriores, tenemos que calcular una probabilidad entre 60 y 74,5. Aquí lo que va a cambiar es el factor de corrección. Para el caso de que x sea mayor o igual a 60, es 60 menos 0.5. Convertiría a una x de 59,5. Y para x menor o igual de 74, el factor de corrección es 74 más 0.5. Esto nos da 74,5. Entonces, la probabilidad se convierte en probabilidad de que x se encuentre entre 59,5 y 74,5. Estandarizamos nuevamente los datos para obtener el valor de z con x 59,5 y x 74,5. Entonces obtenemos que el valor de z va a estar entre menos 1,15 y 1,99. Si lo vemos gráficamente, entonces vamos a tener en el valor central el mu, que es 65, y el límite inferior que queremos, del área que queremos calcular es 59,5 y el superior 74,5. Este sector es el que debemos calcular, que es la suma
de la probabilidad acumulada hasta el z de 1,99 y la que está acumulada hasta el z de menos 1,15. Esto es 47.4763 más 0.3749. La probabilidad total es 0,852. Aquí lo podemos ver en la tabla entonces normal, donde buscamos para 1,15 es 1,1 y recordemos 0,5 en la columna correspondiente. Aquí nos da el 3749. Para buscar el valor de 1,98 buscamos 1,9 en la primera columna, la fila 1,9 y en la columna de 0,9 buscamos 0.4767. Esto sería entonces lo que es la aplicación de la aproximación normal a la binomial. Los invitamos a continuar repasando el resto de los capítulos del libro que están incluidos dentro del próximo primer ordinario. Muchas gracias.